Buenas, en este video vamos a trabajar un poco un teorema sobre la recta tangente a una circunferencia. Pero para iniciar vamos a acordarnos de ciertos conceptos. Cuando tenemos una circunferencia, en este caso circunferencia del centro A, circunferencia P, y trazamos una recta en el mismo plano, la recta puede tener tres posiciones, ya lo habíamos analizado. Una es que la recta sea exterior, como en este caso. Vean que ningún punto de la recta coincide con la circunferencia. Tenemos rectas exteriores. Podríamos hacer que la recta sea tangente. En este caso, recuerden el concepto, toda recta tangente a una circunferencia es aquella donde coinciden en un único punto. En este caso coinciden en el punto E, que se llama punto de tangencia. Y también la recta pues podría ser una recta secante, donde coinciden en dos puntos, el E y el F. En este caso la circunferencia y la recta comparten dos puntos. Muchos puntos de la recta son interiores a la circunferencia y muchos otros son exteriores. Así que una recta puede ser exterior, no comparte puntos con la circunferencia, puede ser tangente, comparte uno, o puede ser secante. En este caso nos interesa trabajar un poco con la recta tangente. Así que vamos a dibujar la recta tangente a la circunferencia. En este caso aquí tenemos una recta tangente a la circunferencia, la recta I, donde tiene un único punto de tangencia, y vamos a ubicarlo. En este caso es el punto I. Tenemos una recta tangente, la recta I, que es esta es la circunferencia, coinciden en un único punto, un punto de tangencia. Si nosotros trazamos un radio que tenga por extremos pues el centro de la circunferencia y el punto de tangencia, se forma un ángulo. En este caso el ángulo AI y esta parte, o AI y esta otra parte. Ese ángulo va a medir, tenemos un punto, el ángulo AIK, o podría ser también el ángulo AIG, que vamos a verlo por acá, AIG. El teorema dice que cuando se traza una recta tangente a una circunferencia y se traza un radio al punto de tangencia, en este caso el radio como extremos A y, se forma un ángulo, y ese ángulo siempre va a medir 90 grados. Siempre va a medir 90 grados. El teorema dice exactamente, si se traza una recta tangente a una circunferencia y se traza un radio al punto de tangencia, el ángulo que forma el radio con esa recta tangente va a ser de 90 grados. Toda recta tangente es perpendicular al radio en su punto de tangencia, que quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Y en este caso pues podríamos dibujar el segmento AG. Si ven ustedes, si movemos esta recta tangente, el ángulo no cambia, siempre se sigue manteniendo el punto de tangencia, que es el punto I, pero el ángulo entre esa recta tangente y el radio al punto de tangencia siempre va a medir exactamente 90 grados. Si trazamos el segmento AG, vean que aquí se forma un triángulo, en particular un triángulo rectángulo, y los lados de los triángulos rectángulos tienen nombres especiales, catetos e hipotenusas. Recuerden de años anteriores que los que forman el ángulo 90 se llaman catetos, así que el segmento AI es un cateto y el segmento IG es otro cateto, y la hipotenusa sería el segmento AG. El teorema de Pitágoras me permite calcular alguna de esas medidas si tenemos las otras dos. Quiere decir que si tenemos ambos catetos podríamos calcular la longitud de la hipotenusa,
Y si tenemos la longitud de la hipotenusa y uno de los catetos, pues podríamos calcular la longitud del otro cateto. Esto nos va a servir para resolver algún tipo de ejercicios. Entonces, repasemos. Una recta y una circunferencia en un mismo plano pueden suceder tres cosas: que sean exteriores, que sean secantes o que sean tangentes. En particular nos interesa la recta tangente a la circunferencia, que es la que interseca la circunferencia en un único punto. Si se traza un radio a ese punto de tangencia, se va a formar un ángulo, y ese ángulo siempre va a medir 90 grados. Toda recta tangente es perpendicular al radio en su punto de tangencia. Recuerden que el concepto de perpendicular es que forma ángulo de 90 grados. Una vez que tenemos este radio y esta recta tangente formando ángulos de 90 y ubicamos un punto exterior, un punto en la parte exterior de esa recta, ya sea el punto G o el punto K, aquí, y trazamos un segmento, lo que se nos va a formar es un triángulo rectángulo, donde AG es un cateto, AG es una hipotenusa, AI es un cateto y IG es el otro cateto. GA hipotenusa, cateto y cateto. Y el teorema de Pitágoras me permite determinar la longitud de uno de esos lados cuando se tienen los otros dos. Si se tienen ambos catetos, se podría calcular la longitud de la hipotenusa, o si se tiene la longitud de la hipotenusa y uno de sus catetos, se podría calcular el otro cateto.